Ahí voy, ya voy a comenzar. Ok. Como les comentaba, vamos a estar viendo lo que es el capítulo 4 hoy, que no sé cómo quitar esto. ¿Sí lo ven bien? Sí, está bien. El Espíritu Santo. ¿Ven la franjita que dice Your Screen Sharing? ¿O no lo ven ustedes? No, no No, se eso ve. no se ve. Ah, bueno, mientras no lo ven ustedes, no hay profeta. No hay profeta, no hay problema. Es que No, la ok. acción profética. Bueno, muy bien, hermanita, vamos a continuar. Les pido por favor si pueden apagar sus micrófonos y luego las dudas, pues bueno, las vemos al ratito, al finalizar, para avanzar un poquito más rápido. Bueno, esta ocasión vamos a ver lo que es la acción profética del Espíritu Santo y nuestro objetivo es meditar y comprender el carisma de las lenguas nuevas a la luz del Antiguo y Nuevo Testamento, ¿verdad? Bueno, antes que nada, que no se me olvide, Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Que no se me pase porque sin él yo no soy nada. Bueno, el objetivo es meditar exactamente sobre este carisma de las lenguas nuevas a través de las lecturas bíblicas. El Espíritu Santo nos habló también por los profetas y lo podemos ver por decir, en 2 de Samuel 23:2, donde dice: el Espíritu de Yahvé habla por mí, su palabra está en mi lengua. Y luego en Joel 3:1 nos dice: sucederá después de esto que yo derramaré mi espíritu en toda carne, vuestros hijos e hijas profetizarán. Y en Lucas 4:18-19 nos dice: el espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar y proclamar. Quedaron todos llenos del Espíritu Santo y se pusieron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les concedía expresarse. Esto nos lo dice en Hechos 2:4. Todo esto es palabra de Dios. Son más que nada ejemplos de cómo a través de la lectura nos habla de esta acción profética del Santo Espíritu. La ilustración de esta reflexión se puede encuadrar al contemplar un barco velero que surca las aguas del mar. ¿Vemos? Es impulsado por el viento y cuya misión es hacer llegar la perla más preciada por la cual se es capaz de vender todo lo que se posee. Dicha perla es nada más y nada menos que la palabra de Dios. El velero, pues el velero es cada hombre o cada mujer llamados a transmitir la palabra de Dios bajo la inspiración del Espíritu Santo para que realice así la obra de Dios en la humanidad. Y bueno, el actor principal de esta obra, pues es el Espíritu Santo, que la verdad sin él no podemos hacer nada, es nuestro motor. Y su misión desde el Antiguo Testamento se enfoca a Cristo y su tarea pues es salvífica. Y es por ello que nuestra reflexión sobre la acción profética del Espíritu Santo se enmarcará en estos 3 puntos. El Espíritu Santo que habló por los profetas. El Espíritu Santo en el profeta del Altísimo, o sea, Jesús, y el Espíritu Santo en Pentecostés. El Espíritu Santo que habló por los profetas. En 2 de Samuel decíamos que dice: el Espíritu de Yahvé habla por mí y su palabra está en mi lengua. ¿Verdad? Es una expresión de fe que el Antiguo Testamento nos menciona sobre cómo el Espíritu Santo fue manifestando el plan de Dios por medio de los profetas.
Pero, ¿qué era en sí un profeta en sentido amplio, verdad? Pues es un hombre que tiene relaciones privilegiadas con Dios y hace que de él una persona inviolable y un poderosísimo intercesor. En la Biblia griega, la palabra profeta en griego significa hablar en nombre de alguien, hablar en nombre de, ¿verdad? Mientras que la Biblia hebrea los llama Naví. Esto es una persona llamada por Dios, ¿verdad? Un elegido de Dios. Por lo tanto, el profeta es el hombre llamado por Dios para hablar su palabra bajo la inspiración del Espíritu Santo. En Números 24:2 nos dice, pero cuando levantó los ojos y vio a Israel acampando por tribus, el Espíritu de Dios vino sobre él. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muchos, bueno, ya conocemos la mayoría de los profetas, cómo el Señor se manifestaba en ellos así fuertísimamente, y yo creo que en ese tiempo era como que más, pues más libre, puedo así expresarlo, ahora, ¿verdad? Porque pues en esos tiempos no había tanta distracción humana, aunque sí la había, pero digo, tanta comparación de ahora, ¿verdad? En estos tiempos, que sí hay profetas, porque sí los hay, Dios siempre ha hablado a sus elegidos en todas las épocas, pero es más difícil, digo, porque pues cualquiera se puede decir profeta, aunque en aquel tiempo igual, ¿verdad? Que quisieran a lo mejor chantajear. Y en este tiempo es muy fácil confundirse, ¿verdad? Muy fácil confundirse con toda la información que recibimos desde que se nos vino el internet, pues sí nos ha ayudado en muchas cosas, pero también pues nos ha descompuesto en otras, ¿verdad? Porque con tanta información a veces uno se hace ideas y hasta puede uno eh, crearse de que Dios le está diciendo algo, y para realmente saber lo que Dios está diciendo, diciéndome a mí, pues tiene uno que estar en silencio, tiene uno que alejarse. Si ustedes se fijan, la mayoría de los profetas en aquellos tiempos huían al monte o se iban lejos del bullicio de la gente de aquel entonces, que no se compara con la cantidad de ruido con el que vivimos hoy, ¿verdad? Es alejarse y desconectarse de todo para poder entender y escuchar la voz de Dios. Muchos decimos, es que mi Dios no me habla, es que yo no soy su elegida o su elegida porque pues yo nunca lo oigo. Yo me imagino que todos hemos pensado esto alguna vez, porque qué más quisiéramos, ¿verdad? Que pudiéramos escuchar así su voz de clara. Pero la noticia es que sí nos habla a todos y que muchos somos sus elegidos, desde el hecho de ser sus hijos, desde el hecho de ser su creación, desde el hecho en que ya pensó en cada uno de nosotros para que estemos en este mundo y principalmente que estemos aquí caminando en su camino, en querer aprender, en la mayoría, pues de que somos servidores, servirle en predicación, intercesión, en lo que el Señor te haya llamado, pues ya somos sus elegidos, ¿verdad? Entonces, somos esos profetas por los cuales nos habla a través del Espíritu Santo. Bendito Dios, bendito Jesús, después de que murió por nosotros y nos dejó al Espíritu Santo, pues ya es más fácil. O sea, si era común, por decirlo así, con los profetas en el Antiguo Testamento, bueno, en el Nuevo, pues lo vamos a ir viendo más adelantito, pues es como que más fácil porque ya nos dejó al Consolador, a este Paráclito divino que es el que viene y mueve en nosotros
por decir, la necesidad de hacer ese silencio para escuchar lo que el Señor me quiere decir a través de su palabra. ¿Qué es lo que el Señor me dice a través de su palabra? ¿Cómo la interpreto? Saber interpretarla a la luz del Espíritu y no a la luz de nuestras creencias, de nuestros pensamientos, que como les digo, estamos un poquito dañados por tanta información, tantas cosas que vivimos, sobre todo aquí en Monterrey, que vivimos estresados 24/7 por la vida que se lleva aquí muy rápida, muy rápida, muy rápida. Entonces, todas esas cosas a veces son los que nos bloquean la acción del Espíritu para que el Señor nos hable como sus profetas, ¿verdad? Entonces, tenemos que buscar ese silencio, tenemos que buscar apartarnos y decir, Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos, ven, ayúdame a poder entender ese llamado que Dios tiene para mí. Yo sé que el Señor me ha llamado para que yo anuncie su palabra. Ok, lo sé, pero ¿cómo quieres que lo haga? O sea, ¿cuál es el plan de Dios en mi persona? ¿Cómo puedo yo trabajarlo, verdad? Entonces, todos somos profetas porque todos tenemos un llamado por Dios y es para hablar de su palabra y, como les digo, bajo la inspiración del Espíritu Santo. Eh, Pasamos a lo que viene siendo los aspectos de la acción profética del Espíritu Santo. Vamos a ir viendo paso a paso cómo trabajar lo que es el mensaje en su palabra. O sea, el profeta lo que hace es que comunica con patos, así se describe, patos divino, o sea, el sentimiento que viene siendo la palabra, ¿verdad? La palabra. De hecho, en el Antiguo Testamento es profético, ¿verdad? Ya que se prepara la venida del Hijo de Dios. Y bueno, el Papa Juan Pablo II en su catequesis del 14 de febrero del 98 nos dice que el profetismo es el filón a lo largo del cual discurre la historia de Israel, dominada por la figura destacada de Moisés, ¿verdad? Que es el profeta, es el más excelso, a quien Yahvé, trataba cara a cara. Fue el único que pudo estar cara a cara ante Dios. Y bueno, siguiendo esta misma catequesis, el Papa nos dice, vamos a ir viendo, la catequesis del Papa de esto, vamos a ir viendo los aspectos de la acción profética del Espíritu Santo. Por decir, el fenómeno profético que está ligado a la palabra. El profeta es un hombre que habla en nombre de Dios y transmite a quienes lo escuchan o leen todo lo que Dios quiere dar a conocer sobre el presente y sobre el futuro. Eso ya lo sabemos, ¿verdad? Y bueno, el Espíritu de Dios anima la palabra y la vuelve vital, porque comunica al profeta y a su palabra un cierto patos, que significa sentimiento divino, y es divino por el que se hace vibrante, a veces apasionada y dolorosa, y siempre, siempre dinámica. El espíritu profético se puede comunicar, casi subdividir según las necesidades del pueblo. Perdón. Moisés, preocupado por el número de los israelitas que debía guiar y gobernar, y que eran ya 600,000 de a pie, el Señor le mandó que escogiera y reuniera solamente 70 ancianos de Israel. Y una vez hecho eso, el Señor tomó algo del espíritu que hablaba en él y se lo dio a esos 70 ancianos. Y en cuanto reposó sobre ellos el espíritu, se pusieron a profetizar. Eliseo, cuando estaba por suceder, o sea, seguir a Elías, quería recibir incluso 2/3 del espíritu del gran profeta para ser así conocido como el principal heredero espiritual.
entre la muchedumbre de los profetas y de todos los hijos de profetas agrupados en comunidades. Pero bueno, el espíritu no se transmite de profeta a profeta como una herencia terrena. Más bien es Dios quien lo concede. O sea, qué padre, ¿verdad? Que podamos, bueno, a veces sí podemos heredar a nuestros hijos ciertos dones, ¿verdad? Pero en este caso, cuando hablando de profetas, pues no es de que, como lo tuvo, pues yo lo voy a tener igual o más, ¿verdad? El Señor es el que sabe cómo maneja sus fichas, nosotros somos sus fichitas y Él sabe cómo maneja cada a quién le da esto, a quién le da el otro. Ay, perdón. De hecho, ahorita se me viene a la mente, recuerdo que hace unos añitos eh, estábamos en nuestra casa donde vivíamos y fue a visitarnos el que ahorita es el padre Jorge Alvarado, que yo creo que la mayoría lo conoce, que está en Houston, en el centro carismático. Ya alguna vez les he comentado que es como un hijo de nosotros, ¿verdad? Porque lo vimos crecer desde chavito en el grupo de Nazaret y todo. Creo que estaba en el seminario, ya, cuando fue a la casa. Y entonces estábamos orando y estábamos Arturo y yo y mis dos hijos mayores, que es Arturito y Miriam, y estaba orando por los cuatro y luego él es muy, ¿cómo es decir la palabra? Peculiar con sus oraciones y todo, ¿verdad? Y decía, jajaja, qué chistoso, o sea, lo decía en buen plan, ¿verdad? Pero decía, qué chistoso, pero sorprendido, y se me quedó bien grabado porque me decía, el carisma de, de, de predicación como lo tiene Arturo, lo tiene Arturito. Dice, y el carisma de intercesora que tiene Sandra lo tiene Miriam. Y eso fue con nuestros dos primeros hijos. Y ahora, bueno, después nacieron otros dos. Te puedo decir, el tercero tiene el carisma tiene carismas tanto de Arturo como mío, y también Miriam no solamente tiene intercesión, también tiene forma de predicadora, también forma, ella ahorita está formando un grupo en predicación del DIEC Fuego, que tienen los carismas de renovación, pero no son parte de renovación, ¿verdad? Ella se encarga también de esa formación y también sigue en intercesión. O sea, sí es muy chistoso, como decía el padre Jorge, como más que chistoso, es como que asombroso, ¿no? Como a veces no solamente podemos heredar a nuestros hijos, que eso no me gusta, la verdad, heredar a veces nuestras formas de ser a veces no tan buenas o nuestros achaques o así, ¿verdad? No, yo corto con esa herencia, de esas cosas. Pero espiritualmente también, claro, no al grado de que, como en este caso, ¿verdad? Que Eliseo quería de perdido la tercera parte del espíritu que le tocaba a Moisés, ¿verdad? Dios sabe perfectamente qué le da a cada quien. Como padres podemos transmitirles, sí, como no, nuestra espiritualidad, nuestros carismas, nuestros dones, pero ellos también son personas, eh, ¿cómo decir? Se me cruzan las palabras, especiales, por decirlo así, cada quien particularmente tienen pedacito de ti, pedacito de acá, pero el espíritu ya le dio a cada uno su llamado de nuestros hijos y bueno, el Señor se los da, pero también respeta si los quieren usar, si los quieren poner al servicio, ¿verdad? Que eso también tiene mucho que ver porque a veces nuestros hijos lo tienen y ni cuenta se dan o no, o están en un diferente canal, ¿verdad? Pero a lo que voy. Todos somos especiales, todos tenemos un llamado, algunos lo tienen más fuerte que otros pueden decir, es que yo nunca escucho a Dios, la verdad sí se puede escuchar la voz del Señor. Yo también muchas veces lo dije y a veces está muy calladito y a veces digo, ay, ¿por qué estás tan calladito? Y a veces lo escucho bastante, o sea, a veces lo escucho
dentro de mí, pero sobre todo lo escucho cuando estoy en silencio. Si estoy con mis ruidos, mis achaques, mis distracciones, obvio, no lo voy a escuchar, aunque me esté hablando, no lo podemos escuchar. El ruido que traemos es el principal bloqueador para poder escuchar la palabra de Dios, para poder escuchar su voz, su llamado. Yo me pregunto, hermanos, ¿a cuántas personas nuestro Señor tiene planes así preciosísimos como con los profetas? No puedo decir que como Moisés, ¿verdad? Pero sí como todos esos profetas y, y a la persona ni en cuenta o no le interesa. Imagínense cómo se debe sentir nuestro Padre al tener un plan tan hermoso para nosotros y a veces uno está tan metido en cosas tan superficiales que no escuchamos su voz o no le damos la importancia de esa misión con la que el Señor nos está dando pues porque a lo mejor no creemos, a veces pensamos, ay, soy yo la que creo, o porque tenemos miedo de lo que nos está pidiendo, o simple y sencillamente porque estamos cómodos a la vida acá mundanota. Entonces, qué triste y qué pena, cuántas maravillas pudiera estar haciendo el Señor en este mundo si todos sus hijos, todos aquellos a los que Él se manifiesta, escucháramos su voz, nos aprendiéramos a cómo saberlo escuchar y sobre todo hacerlo, porque una cosa es que lo puedas escuchar y te está diciendo algo, pero también es bien importante que tú respondas o que respondamos o que hagamos, porque, ok, no, sí, pero eso no, señor, eso no me gusta, no, porque sí ha pasado. Digo, lo digo por mí, porque de repente me dice que yo, ay, señor, eso no me gusta, pero el Señor se mueve de maneras de verdad sorprendentes y te lo va manejando tan sutilmente para que uno realmente pueda así poder entender cuál es la misión que también nosotros tenemos, ¿verdad? Y bueno, ya me fui un poquillo. Vemos cómo Moisés lo heredó a Eliseo, por decirlo así, Eliseo en números 11, 16, 25. Ahí, digo, no me quiero parar a leer cada lectura para no tardarme más. Ahí sí lo queremos anotar y luego lo podemos repasar con más calma. Ahí fue la designación de los 70 ancianos y bueno, fue el espíritu profético. Y también pues lo que viene siendo los falsos profetas, lo podemos ver en segunda, ¿de qué? Espérenme, espérenme tantito. Eso no sé qué significa red. Ahí me van a perdonar, pero es esa. Espérenme tantito, aquí lo tengo. ¿No es la Esa cita de Reyes? Yo la tomé así como Reyes. Reyes, sí, tienes razón. Es que creo que no es es RE. Ah, sí, es Reyes. Tienes toda la razón. Tienes toda la razón. Segunda de Reyes 2 9 13 15. Vamos a leerla, porque para ya cruzar al siguiente. Segunda de Reyes 2. Que me acabo de comprar la Biblia de América para mi clase de Biblia que estoy retomando y está un poquito confusa para mí todavía, pero ya la encontré. Ok, es 9 del 13 al 15, donde nos dice, ellos tomaron sus mantos, los tendieron a sus pies en las gradas y al son de la trompeta gritaron, Jehú es rey.
Y luego dice, Jehú, hijo de Josafat, hijo de Nimsi. Ya ven que en esta son los hijos del hijo, ¿verdad? Tramó una conspiración contra Jorán. Jorán estaba defendiendo con todo el ejército israelita Ramot de Gilead y contra Hazael, rey de Siria. Y tuvo que regresar a Jezreel a curarse de las heridas que los sirios le habían hecho cuando luchaba contra Jaziel, rey de Siria. Porque estamos hablando aquí que estos ya fueron los falsos profetas, ¿verdad? En, porque digo, creo que no solamente en el Antiguo Testamento, digo, en la antigüedad, también en esta época, también hay que estar bien buzos, porque también hay muchos falsos profetas que nos dice, sobre todo, bueno, yo voy a poner el ejemplo, les voy a poner el ejemplo actual, cuántos videntes no salen, ¿verdad? Y es muy fácil a veces caer porque, pero ¿saben por qué? Por la necesidad de escuchar esa voz del Señor que a veces no escuchamos y queremos creer lo que nos está diciendo. Entonces yo veo ahora salen muchísimos falsos profetas o reales profetas, que también los debe de haber, en YouTube, por decir, hasta en TikTok salen, que el Señor me dijo esto y no sé por qué yo siento así, ay, de repente en mi interior algo que me brinca y digo, no, 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 se me hace que no. O sea, es ahí cuando la acción del Espíritu nos ayuda a discernir, ¿verdad? Igual hay otros mensajes que dice, sí, o sea, lo siento fuerte. Cuando es un mensaje del Señor se siente totalmente que te vibra, te retumba en tu ser, ¿verdad? Y yo decía, hay una, que yo tengo mis reservas. Hay una que suena mucho ahorita que se llama Luz de María, y me imagino que sí la han oído. Y yo digo, ok, sí, yo creo que el Señor sí puede seguir hablando, pero los mensajes que da son bien catastróficos. Y yo sé que, pues obvio, no nos espera a lo mejor algo muy súper bonito, por la situación que estamos del mundo, ¿verdad? De nuestro pecado tan pesado. Pero digo, ¿por qué siempre dar todo las profecías trágicas? ¿Qué es lo que se logra? Pues que mucha gente se asuste, mucha gente diga entonces que porque Dios nos castiga, entonces se va malinterpretando realmente el mensaje del Señor, donde nos está hablando, que muchas veces lo hace también para que nos volteemos y nos convirtamos y podamos evitar con la oración, con nuestras acciones, a que eso llegue. Yo creo que ya ahorita ya estuvimos bien extintos, sinceramente, pero el Señor ha sido bien misericordioso y sigue teniendo demasiada misericordia con sus hijos, ¿verdad? Porque no nos ha enviado cosas tan espantosas como dicen que vienen, ¿verdad? Entonces es ahí el saber discernir cuándo realmente es un mensaje del Señor que a lo mejor comunica algo fuerte que no nos gusta, porque a nadie nos gusta esas profecías, pero te da cierta paz que tú dices, bueno, ok, pues sí, pues si tiene que pasar, pues va a pasar. El Señor sabe el Señor sabrá por qué lo va a permitir o si lo permite. Se siente una cierta paz de que, bueno, ok, pues sí, pues ya lo sabemos, porque de hecho ya sabemos muchas profecías que vienen en Apocalipsis, en las palabras de Dios, donde ya nos ha ido mencionando todas las cosas que pasarán en el fin del mundo, ¿verdad? El fin de los tiempos. Es también cuando podemos pedir al Santo Espíritu para poder también nosotros saber hoy, en la actualidad, cuáles son los falsos profetas, ¿verdad? Así como en aquel tiempo, pues los hubo, pues también en estos tiempos tenemos de eso. Creo que ahora son más, yo pienso, no sé. Y bueno, cruzamos a lo que es el verdadero profeta que es instituido por Dios, ¿verdad? Los criterios para discernir un verdadero profeta va a ser lo que es la fidelidad a la doctrina entregada por Dios a Israel
y la tarea de defender, de combatir al espíritu de la mentira en labios de los falsos profetas. En la genuina tradición bíblica se defiende y se reivindica la verdadera idea del profeta como un hombre de la palabra de Dios, instituido por Dios conforme a la promesa hecha a Moisés, donde dice en Deuteronomio 18:18, dice, yo le suscitaré de medio de sus hermanos un profeta semejante a ti, pondré mis palabras en su boca y él les hará, perdón, y él les dirá todo lo que yo le mande, palabra de Dios. Y es Dios, hermanos, el que llama al profeta y habla por medio de él. Y toda profecía se cumple. Tarde que temprano, toda profecía se cumple. A lo mejor muchos no la terminan de ver, a lo mejor algunos sí, pero de que se cumple, se cumple. Y el mismo Dios advierte sobre los falsos profetas también. Se plantea una lucha con falsos profetas que imitando a los de los vecinos de Israel, recurren a la música y gesticulaciones como signos de la presencia del espíritu profético. Y esto nos da un ejemplo en Primera de Reyes 18, 25, 29. Recuerdo que estaba viendo una serie, no sé si fue la de The Chosen o fue otra, o creo que fue otra, donde uno quería también ser así, en este caso como discípulo, y él hacía magia. No sé si alguien vio esa, no me acuerdo cuál es, me vino ahorita. Hacía magia y él, pues él decía, pues con la magia, pues yo ya puedo decir que tengo el Espíritu Santo, yo ya puedo hacer lo mismo porque pues yo tengo magia, pero no, el ser profeta, el ser discípulo con dones, con carismas, no es que sea magia, no es de que me voy a tomar un curso de magia para sorprender, pero en aquella época la gente sí lo pensaba, que era tipo, yo los puedo imitar, yo puedo hacer magia, yo puedo mover la boca igual, puedo moverme igual, puedo predicar igual, puedo hacer los mismos movimientos y pues yo ya puedo hablar y decir, ¿verdad? Y decir, el Señor está diciendo esto, lo otro, cuando pues lo único que eran, pues eran charlatanes, ¿verdad? Y el criterio de juicio sobre la veracidad del profeta de Dios es su fidelidad, ahí está su fidelidad a la doctrina dada por Dios a Israel, en la resistencia a las seducciones de la idolatría. La tarea del profeta, como hombre de la palabra de Dios, es combatir ese espíritu de mentira que se encuentra en la boca de los falsos profetas para proteger al pueblo de su influencia. Sabemos que el demonio, pues obvio que va a querer distorsionar el mensaje de Dios que nos da. Sabemos que no va a querer que llegue tal cual y entonces pues utiliza a los más débiles, a los que están un poco más alejados, que no tienen realmente esa fidelidad a la doctrina que Dios les ha dado y pues los mueve y los utiliza para que sean falsos profetas, pero un profeta verdadero lo reconoce que ese mensaje que está dando ni es de Dios y la persona que está hablando ni siquiera es profeta. Entonces, digamos así, parte de su misión es también callar la boca de esos falsos profetas porque están distorsionando el mensaje del Señor. Y aparte está metiendo dudas en las personas, confusión en las personas, y entonces el mensaje de Dios no puede llegar claro, porque mientras el Señor está hablando en esta parte y el otro falso profeta está diciendo sus cosas, pues las personas van a decir, ay, caray, ¿verdad? ¿Cuál es realmente el mensaje de Dios? Acá está diciendo una cosa y acá está diciendo otra. Y eso pasó en la antigüedad, pero también, vuelvo a recalcar, pasa hoy en día, les digo, en estos tipos de mensajes proféticos que nos dan ahora y que es, digamos, un poco con lo que son las redes sociales, pues se mueven mucho, ¿verdad? Y es ahí donde vemos que el Señor en una parte está diciendo algo
muy fuerte y que tú lo sientes real y que te da paz y que da gusto. Cuando oyes también otra profecía de, ay, que voy a enviar y esto, y que San Miguel Arcángel dice esto, y que si no haces esto, te va a pasar esto. Y mucha gente lo cree, mucha gente cree. El Señor nunca te va a decir, si más, tienes que hacer tantas cadenas, tienes que hacer esto, porque si no, pues no te vas a salvar. Y te va a caer a ti la peste, y te va a caer a ti la destrucción no, es ahí donde tenemos que poner en práctica nuestro discernimiento, sí escuchar porque pues tenemos que estar eh, dispuestos con los ojos abiertos de lo que el Señor nos quiere hablar a través de su palabra, a través de visiones, a través de profetas, a través de, de de cualquier medio que el Señor se quiera manifestar, pero pedir, Espíritu Santo, ven, ilumíname y dame ese discernimiento. ¿Es esto realmente lo que el Señor quiere? O sabes que no, o sea, ¿cómo saber distinguir? No, esto me está dando mucho miedo y el Señor nunca va a dar un mensaje que te cause miedo, aunque el mensaje esté súper fuerte, aunque el mensaje sea muy duro, no da miedo, no da miedo. Te da un poco de que, ok, bueno, te da paz, aunque no te guste, pero no da miedo. Entonces, es ir aprendiendo eh, cuál es el mensaje y callarlo. Oye, lo que tú estás diciendo no da paz. A ver, fuentes, fuentes, ¿de dónde sacaste eso? ¿Cómo te lo dijo el Señor? ¿Cómo es tu vida? ¿Cómo está tu fidelidad hacia la doctrina de Dios? O sea, a veces también nos toca a nosotros hoy en día encarar a esas personas y callarlas o bloquearlas o no sé, si tú estás viendo que está bien fuera del canal, o sea, bien fuera del carril, eh, mm, hoy en día en las redes puede uno denunciar, sabes que esta persona está diciendo mentiras o no sé, ¿verdad? Tenemos el derecho también de callar a los falsos profetas. Y bueno, el profeta es un hombre de palabra y debe ser también hombre de espíritu, ¿verdad? Eso no tenemos la menor duda. ¿Por qué? Porque el profeta debe de tener ese espíritu de Dios y no solo el propio espíritu, si ha de hablar en nombre de Dios. El concepto lo desarrolla sobre todo Ezequiel, que deja entrever la toma de conciencia ya hecha acerca de la profunda realidad del profetismo. O sea, hablar en nombre de Dios requiere en el profeta la presencia del Espíritu de Dios. Esta presencia se manifiesta en un contacto que Ezequiel llama visión. Quien se beneficia de ese contacto, la acción del Espíritu de Dios, garantiza la verdad de la palabra pronunciada. Encontramos aquí un nuevo indicio del lazo existente entre la palabra y espíritu, que prepara lingüística y conceptualmente el lazo que se establece en el Nuevo Testamento y en un nuevo nivel más elevado entre el Verbo y el Espíritu Santo, ¿verdad? En Ezequiel 2:2 nos dice, entró en mí, escribe, como se había dicho y me hizo tenerme en pie y oí que me hablaba. Ezequiel, todavía no. Ezequiel tiene la conciencia de estar personalmente animado por el Espíritu. Entró en mí, escribe, como se me había dicho, y me hizo tenerme en pie y oí lo que me hablaba. O sea, el Espíritu entra en el interior de la persona, o sea, del profeta, y lo hace tenerse en pie. Por tanto, hace de él un testigo de la palabra divina. Primero que nada es un testigo de esa palabra divina. Y bueno, en este caso Ezequiel, por lo demás, precisa que está hablando del espíritu de Yahvé. Primero él se empapa, se llena, lo siente, lo vive para poderlo dar. Por eso dice, me pone en pie, o sea, lo oigo, me habla, lo siente, es el primer
perdón, primero lo está él testificando pues para poderlo dar. Y esa es otra señal clarísima de un profeta, que también es ese hombre de espíritu. Cuando eres una persona de espíritu, lo puedes percibir más claramente. Y bueno, la dinámica de la acción profética del Espíritu Divino, por si seguimos hablando del profeta Ezequiel, lo describe cómo se manifiesta el dinamismo del Espíritu. O sea, el Espíritu me levantó y me arrebató, así como en otros hechos de su vida, ¿verdad? Que lo podemos ver en Ezequiel 8, 3, 11 y del 1 al 5 y del capítulo 24 del 43 al 5. Y bueno, este dinamismo destaca también fuertemente en las profecías de Ageo y de Zacarías tras el retorno del exilio, los, los cuales impulsaron vigorosamente a los israelitas a emprender la obra de la reconstrucción del templo de Jerusalén. Y el resultado de la primera profecía de Ageo la leemos en el capítulo 1, versículo 14, en un segundo oráculo. El profeta Ageo intervino de nuevo y prometió la ayuda poderosa del Espíritu del Señor. Y de la misma manera del profeta Zacarías, que proclamaba: esta es la palabra de Yahvé a Zorobabel, no por el valor ni por la fuerza, sino por mi espíritu, dice Yahvé Sebaot. Y esto lo podemos encontrar en Zacarías 4, 6. Y bueno, seguimos con lo que es el profetismo futuro, que abarcaría a todo el pueblo de Dios. Inmediato al nacimiento de Jesús, no había ya profetas en Israel. Eso lo vemos en el Salmo 7:4, 7:3, 9. Dice: en los tiempos, perdón, inmediatos anteriores al nacimiento de Jesús, no existían ya esos profetas en Israel. Y no se sabía hasta cuándo duraría esa situación. Sin embargo, uno de los profetas, Joel, había anunciado una efusión universal del Espíritu de Dios que debía realizarse antes de la venida del día de Yahvé, grande y terrible. Esto está, bueno, perdón, y debía manifestarse con una extraordinaria difusión el don de profecía. Esto lo dice en Joel 3:4 y en Joel 3:1. Así debía cumplir finalmente el deseo expresado muchos siglos antes por Moisés. Dice: quien me diera que todo el pueblo de Yahvé profetizara por Yahvé, les daba su espíritu. La inspiración profética, porque Yahvé les daba su espíritu, es la inspiración profética que alcanzaría incluso a los siervos y a las siervas, superando toda distinción de niveles culturales o condiciones sociales. Entonces, la salvación se ofrecería a todos. Todo el que invoque el nombre de Yahvé será salvo. Esto lo dice en Joel 3:5 y es palabra de Dios. Como les decía, ahora todos somos profetas, ¿verdad? Todos somos profetas. Ya no es tanto en sí a ciertas personas, todos somos dignos, somos sus hijos a través de esa salvación de Jesús que nosotros podemos llegar a hacerlo. Me imagino, no sé, si a Adán y Eva no la hubieran regado, ¿cómo sería nuestra vida? O sea, hubiera habido más profetas, muchas cosas, porque pues no hubiese enemistad, ¿verdad? O sea, estaríamos como realmente Dios lo había planeado, pero híjole, nosotros siempre venimos y descomponemos todo, empezando con nuestros primeros padres.
Y bueno, el Señor no quita el dedo del renglón, Él quiere seguirse manifestando a todos, y a todos se manifiesta, pero como les decía, no muchos nos damos cuenta, pero el Señor se manifiesta. Y esta inspiración profética nos alcanza a todos, ahorita a nuestras generaciones y a las venideras, o sea, sin importar qué condición social tengan y qué niveles culturales tengamos. Ah, el Espíritu Santo en el profeta del Altísimo. Muchas veces y de muchos modos, habló Dios en el pasado a nuestros padres por medio de los profetas. En estos últimos tiempos nos ha hablado por medio del Hijo, ¿verdad? En Hebreos 1:1-2 nos lo confirma. Dice, al llegar la plenitud de los tiempos, tras la labor realizada por el Espíritu Santo a través de los profetas, la palabra de Dios se hizo carne y puso su morada entre nosotros. A partir de aquí, Dios se expresará en su Hijo amado, Jesús, y una vez glorificado lo hará a través de la iglesia a la humanidad. En Jesús se cumple y rebasan todos los requisitos del profeta. No solo es el hombre de la palabra, Él es la palabra. Es el hombre con la plenitud del Espíritu. Es el que da al Espíritu. El profeta instituido por Dios es el profeta veraz porque Él es la verdad. Dinamizado por el Espíritu Santo pasa haciendo el bien, el que realiza que el pueblo de Dios se convierta en un pueblo de profetas. El ministerio profético de Jesús lo expresa el evangelista San Lucas, donde en San Lucas 4:14, donde dice, volvió a Galilea por la fuerza del Espíritu. Viene a Nazaret y según su costumbre entró en la sinagoga el día sábado. Se levanta para hacer la lectura, le entrega el volumen del profeta Isaías donde estaba escrito y dice, el Espíritu está sobre mí porque me ha ungido para anunciar a los pobres la buena nueva. Me ha enviado a proclamar la liberación de los cautivos y la vista a los ciegos para dar la libertad a los oprimidos y proclamar un año de gracia del Señor. Jesús enrolla el volumen y lo devuelve al ministro y se sienta. Y después de un momento de expectación le dice, esta escritura que acabáis de oír se ha cumplido hoy. La confirmación la encontramos más adelante, hermanos, en el propio San Lucas, en 7:22, cuando Jesús les dice a los discípulos de Juan, id y contad lo que han visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos resucitan y se anuncia a los pobres la buena nueva. Todo esto lo realizaba porque estaba lleno del Espíritu Santo. La palabra de Jesús causa asombro y tiene autoridad. Tiene poder sobre los espíritus inmundos y los elementos naturales. Suscita la fe, da vida eterna, y esto brota de la plena conciencia mesiánica de estar lleno del Espíritu Santo, de tal forma que sus palabras son espíritu y son vida. Ahí vemos aún sobre más fuerte que Moisés, Jesús es el profeta, Jesús es la palabra, Jesús es la palabra de Dios hecha carne, Jesús es el Espíritu. En este Nuevo Testamento nosotros pudimos recibir a Dios hecho carne, Espíritu hecho carne,
y moró entre nosotros y mora entre nosotros, se ha quedado entre nosotros. No vino, dijo y se fue como los demás profetas. No, Él es el profeta del Altísimo. Él está vivo. Él reina aún en nuestra actualidad. Lo tenemos vivo en la Eucaristía. Lo tenemos palpante en la Eucaristía cuando lo recibimos en nuestra comunión, cuando vamos al Santísimo, ahí está el profeta del Altísimo vivo, vivo, nos escucha, nos habla, se manifiesta, aunque a veces no sintamos nada, aunque a veces digamos, no sentí, no vi, no oí, Él está ahí vivo. Y el Espíritu Santo, cuando nosotros tanto comulguemos, tanto como vayamos a visitar el Santísimo, el Espíritu Santo obra en nosotros, se mueve en nosotros, porque es una acción viva, hermanos, viva. Y es por eso que se ha quedado en nuestra iglesia y a través de esta iglesia, pues llega a toda la humanidad. Ya no nada más a ciertas personas en ciertos lugares, es a toda la humanidad, toda la humanidad. Y también es un dolor que mucha gente no lo ve, mucha gente, hasta nos olvidamos nosotros mismos como servidores de Dios cuando estamos atravesando algún problema, alguna situación que nos deprime o nos llega a dar ansiedad, nos olvidamos que ahí lo tenemos, que ahí está vivo, que queremos que Dios nos hable y nos sane y no sentimos nada. Decimos, no, pues quién sabe, será, no será, o me escucharía, no me escucharía, o por qué me quiere así. Empieza en la mente con mil cosas. Nosotros como servidores, ¿qué tanto recurrimos a Jesús, a ese profeta del Altísimo? ¿Qué tanto vamos con Él? No solamente cuando nos sentimos mal, sino también cuando estamos felices, cuando estamos contentos. A veces la apatía nos puede derrumbar y ahí estamos tirados y quejándonos. Nos quejamos y nos quejamos cuando tenemos al Jesús vivo a nuestra disposición, porque fue su palabra hecha carne que se ha quedado ahí con nosotros. Es Jesús, ese hombre lleno del Espíritu que nos habla a través de la acción del Espíritu Santo. Hay mucha gente que no lo sabe, ni por aquí les pasa, pero ¿qué pasa con nosotros? Se los digo y me lo digo a mí también misma. ¿Qué pasa con nosotros que no recurrimos a Él? Yo como testimonio, decirle en lo personal, cuando yo me siento mal de salud, yo me quedo tirada y no me quiero mover, no quiero salir, no quiero hacer nada y dejo de ir al Santísimo. Y si yo dejo de ir al Santísimo, me siento peor. O sea, yo ya lo sé. Y lo tengo aquí al lado, hermano. Sí me da vergüenza decirlo. Lo tengo aquí al lado, la iglesia la tengo aquí al lado. Y digo, ahorita voy, me estoy dejando llevar por mis malestares o porque tengo muchas cosas que hacer, que tengo que hacer esto, tengo que hacer otro, tengo que ir allá, tengo que ir acá, ahorita voy, son las 24 horas, es adoración perpetua. Pero como yo no estoy ahorita de adoradora, pues yo nomás hasta la hora que cierran, creo que es a las 9, y nada más se les da la clave para entrar a los que son adoradores nocturnos. A eso nada más pueden entrar en la noche. Antes sí podía entrar en la madrugada, me iba, pero ahora pues, cambiaron de párroco, pues cambió la dinámica. Entonces digo, ya no fui. Y luego el otro día, ya no fui. Y me voy sintiendo peor, 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 peor.
claro, voy a misa y digo, aunque sea de pisa y corre, pero llego. Entonces le digo, Señor, a veces la apatía me tumba y se me olvida que estás ahí y aquí me estoy queje, 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 queje. Y cuando voy, hermanos, la paz me inunda, siento su poder, siento cómo va tocando mi cabeza, cómo recorre sus manos, mi cabeza, lo siento como si me corriera algo que no sé expresarles en mi coronilla, en mis ojos, a veces siento como si me pusieran un dedo en cada uno de mis oídos, en mi boca, en mi entrecejo. Digo, Señor, yo no sé qué estás haciendo porque me da mucha paz, esa sensación, y sé que es Él. Digo, pues yo me dejo. Yo no sé qué es, pero yo me dejo. Y entonces es ahí cuando pues otra vez agarrar el carril. Y entonces digo, ay Señor, perdóname, yo allá batallando y sufriendo y quejándome. Cuando tú estás aquí, cuando tú estás aquí al lado mío, estás tan cerca de mí y no recurro a ti. Entonces, hermanos, si tenemos la oportunidad de correr a Él, hagámoslo, aunque sea una vez a la semana. Si no te puedes mover de tu casa por salud y tú quisieras, bueno, lo podemos poner en vivo, en YouTube. Hay muchas horas santas, bueno, adoraciones en vivo y el Señor se manifiesta. Aquí lo importante es recurrir a nuestro profeta altísimo, que es nuestro Señor Jesús, que es Dios, es espíritu, es palabra, es nuestro motor, nuestra vida. Sin Él no podemos hacer nada. Y la vida nos puede tumbar, pero si estamos bien pescados de Él, pues vamos a poder saber ser esos profetas que Dios ha querido hacer en nosotros. Y bueno, dice, el Espíritu Santo en Pentecostés, es la catequesis de Juan Pablo en Pentecostés como teofanía. Eso lo dijo el 12 de julio, dice, para entender la acción del Espíritu Santo a partir de Pentecostés es necesario conocer la riqueza de los signos que se manifestaron, ¿verdad? Uno es el ruido, déjenme ver la hora. Ay, ok, uno es el ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso, ¿verdad? Un ruido como de ráfaga de viento impetuoso es el primer elemento de la teofanía del Pentecostés, la manifestación del poder divino operante en el Espíritu Santo, el viento. Esa es la presencia poderosa de Dios. Es un ruido así como que viene y mueve y anuncia la llegada del Santo Espíritu, ¿verdad? Y el fuego se les aparecieron también unas lenguas como de fuego. En la teofanía de Pentecostés, esta también es el símbolo de las lenguas de fuego que se posan sobre cada uno de los presentes en el cenáculo. El fuego simboliza la presencia de Dios. Las lenguas de fuego que se dividen sobre las cabezas parecen indicar la venida de Dios Espíritu Santo sobre los presentes y su donarse a cada uno de ellos para su misión. Estamos en la 49. Perdón. El fuego está presente de una manera especial en cada uno de ellos. Nuestro Dios es fuego devorador. En los holocaustos, lo que más importaba no era la destrucción del objeto ofrecido, sino más bien el suave perfume que simbolizaba el elevarse de la ofrenda hacia Dios, mientras el fuego, llamado también ministro de Dios, simboliza la purificación del hombre del pecado, así como la plata purificada y donde el oro es probado en el fuego.
El carisma del lenguaje. La diversidad en las lenguas era una señal de la multiplicidad de los pueblos y de las naciones, cediendo lugar a la nueva obra del Espíritu Santo, que mediante los apóstoles y a la iglesia lleva a la unidad espiritual de los pueblos de orígenes, lenguas y culturas diversas para la perfecta comunión en Dios, anunciada e invocada a Jesús. Es el donarse del Espíritu, es ese fuego de Dios que toma una forma especial de lenguas, ¿verdad? Las palabras que provienen del Espíritu Santo son como fuego y tiene una eficacia que las simples palabras humanas no poseen. En este tercer elemento de la teofanía de Pentecostés, Dios Espíritu Santo dándose a los hombres produce en ellos ese efecto que es al mismo tiempo real y simbólico. Es real en cuanto fenómeno que se refiere a la lengua como facultad de lenguaje, propiedad natural del hombre, pero también es simbólico porque las personas que son de Galilea y por tanto capaces de servirse en la lengua o dialecto en su propia región, hablan en otras lenguas de manera que la muchedumbre reunida rápidamente en torno al cenáculo, cada uno oye la propia lengua, aunque también se encontraban representados en ellas diferentes pueblos. Y este simbolismo de la multiplicación de las lenguas está lleno de significado, hermanos, porque según la Biblia, la diversidad de las lenguas era la señal de la multiplicidad de los pueblos y de las naciones. Cuando la única lengua común y comprendida por todos se disgregó en muchas lenguas recíprocamente incomprensibles, ahora bien, el simbolismo de la Torre de Babel sucede el de las lenguas de Pentecostés, ahora que se indica lo contrario de aquella confusión de lenguas. Se podría decir que muchas lenguas incomprensibles han perdido su carácter específico, o por lo menos han dejado de ser símbolo de división, de división, cediendo el lugar a la nueva obra del Espíritu Santo, que mediante los apóstoles y a la iglesia lleva a la unidad espiritual, pueblos de orígenes, lenguas y culturas diversas para la perfecta comunión en Dios, anunciada e invocada por Jesús. Fíjense, bueno, ahí vienen un chorro de citas, ahí sí las quiere por favor anotar pues para poder repasar bien este tema. Si se fijan, bueno, todos hablaban lenguas diferentes y todos se entendían, todos se unieron, o sea, hicieron una sola voz. Hoy en día, si se fijan en el don de lenguas, como cada quien tenemos diferentes lenguas, bueno, a veces no las entendemos, digo, no todos tenemos a veces el don de interpretación, ¿verdad? Porque ahora es con el don de interpretación para poder entender, pero a mí me llama mucho la atención, a veces oigo unas lenguas tan hermosas, o sea, cómo el Señor se sigue manifestando como en la antigüedad, eh, en arameo. Yo he oído lenguas en arameo, he oído lenguas en idiomas que ni conozco y a veces pues estamos reunidos y oyes hablar a alguien. Cuando pues estás en tu grupo pues te acostumbras, ¿verdad? Pero cuando vas a otro lado y oyes, no sé si les ha pasado, y yo digo, ay, qué bonitas lenguas y te llevan a la oración, te llevan a la contemplación, te llenan del Espíritu Santo, lo sientes bien fuerte y es cuando dices, oh, wow, o sea, cómo el don de lenguas se ha ido también, pues renovando, se sigue actualizando, o sea, nos sigue pasando a nosotros que estamos acá bueno, no sé a ellos si se les ponga, bueno, no sé, estoy pensando, nuestras lenguas en español allá, no sé, quién sabe, a lo mejor, ¿verdad? Pero en los idiomas en latín,
en griego, en arameo, de personas que no sabemos ese idioma, es a lo que voy, o sea, que no lo sabemos hablar. Y es tan hermoso poder escuchar ese hermosísimo carisma. Y bueno, ya para concluir, esta conclusión está orientada pues a todos los que son formadores para tomar en conciencia de la acción del Espíritu que realiza en nuestras vidas como hombres y mujeres de lenguas nuevas, porque Jesús quiere hacer todo nuevo por medio de sus testigos. Y esta toma de conciencia debemos considerar que somos hombres y mujeres de la palabra por ser profetas desde el bautismo, que se nos ha sido comunicado el Espíritu, llamados o instituidos por Dios al ser ungidos, que somos hombres y mujeres del Espíritu, testigos de que el Espíritu Santo está en nosotros. Que también, hermanos, debemos de ser dóciles al dinamismo que el Espíritu imprima en nuestras vidas y que también somos profetas en Cristo y que también somos testigos del presente de la teofanía del Pentecostés, que en su manifestación poderosa de Dios, Espíritu, que como ráfaga impetuosa interrumpió nuestras vidas, y en la manifestación de su presencia como ese fuego que encendió nuestros corazones e hizo de nuestras lenguas lenguas de fuego, para ir propagando el fuego que Jesús había traído y que deseaba que ya ardiera y también para hacer que los corazones ardan cuando transmitamos su palabra. También, hermanos, que tengamos una lengua nueva que pueda ser entendida por todas las gentes a la que el Espíritu Santo nos lleve. Tenemos que ser esos instrumentos dóciles para que el Espíritu Santo pueda actuar libremente en nosotros. Y bueno, hermanos, el Espíritu Santo en la oración, la predicación y la acción, esta lo vamos a ver la siguiente semana, porque ya este viene siendo el capítulo 5, ya me iba para allá y no. Déjenme salgo de aquí. Espérenme tantito. Ah, ahí están, ¿verdad? Ahí están. Sí, No veo, no las veo, hermanas. Otra vez con la vez pasada. aquí estamos, maestra. Ahí voy. Shh, a ver si no le pico algo. Quiero verla si no. Ah, ya estoy. Me pierdo. No sé si tengan alguna duda de todo esto que vimos. Bienvenidas las que no pude ver. Carmen, Normita, gracias por conectarse. Este, no sé si quieran comentar algo, si no los confundí más. No, bueno, estamos aprendiendo mucho. Y bueno, gloria a Dios. Aquí todos vamos Gloria a Dios, aprendiendo hermano. juntos, todos caminando juntos. Sí, hermano. Yo tengo una duda, hermana. A ver, El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo da el don de lenguas, ¿verdad? así. Pero puede dar el don de lenguas aunque no haya quien las interprete, o tiene que haber alguien que las interprete para que pueda manifestarse el don de lenguas. No tiene que haber nadie que las No. interprete. Fíjate, el Señor da el don de lenguas a quien quiere. No todos la tienen. Fíjate, cuando yo inicié, por decir mi testimonio, en el 86, pues eran poquitos en mi comunidad que tenían el don de lenguas. Ya al pasar de los años, no sé, yo sentía que a mí no me lo había dado, o sea, que yo no lo tenía. A mí me lo dio después de que me casé y estaba embarazada de mi primer hijo. Bueno, antes de casarme, en un retiro que me acuerdo que fue con el padre Caro, ahí en el Mexicano, eh, él estaba pidiendo el don de lenguas pues, para quienes lo tuviéramos o lo quisiéramos. Y yo sí sentía algo raro en la lengua, pero dije, ay, soy yo.
y yo lo paré. Sí. Entonces me vino, así quedó, ya nunca jamás pasó nada, hasta después que ni sabía que lo tenía, y fue en un accidente que tuvimos Arturo y yo de carro, yo iba embarazada, me asusté tanto y quise orar y me empezaron a salir ahí las lenguas, pero Ah, bastante. La gente que se acercó a ayudarnos estaban asustados y yo estaba sí, entre asustada y estaba emocionada. sí. Entonces, en los grupos donde yo estaba, bueno, en Nazaret, no había interpretación de lenguas, o sea, y muchos habían con el don de lenguas y no lo tenían. Después de que nos casamos, entramos a un grupo que se llamaba Israel y ahí había solamente una persona que interpretaba, solamente era una. Y pues ahí el Señor hablaba primero a través de las lenguas de uno y luego las lenguas de otro y así. Pero ahí era yo la única. Digo, era el único lugar donde yo sabía que existía el don de interpretación, porque pues yo pensaba que nadie más lo tenía en Monterrey. Así lo pensaba. Y conforme fuimos caminando, fuimos creciendo, eh, hemos ido aprendiendo pues de que ahí está el don de interpretación. Lo que pasa es que no todos nos animamos. Y lo digo porque el Señor sí me lo ha dado. A veces nos los puede dar como mociones, cuando a veces el Señor le urge dar un mensaje y nadie tiene el don de interpretación, pues el Señor necesita dar el mensaje, pues utiliza a alguien en específico. ¿Sabes qué? Te voy a dar la moción en este momento y le da el poder entender lo que el Señor está diciendo, ¿verdad? A mí me Sí, pasó la primera vez, porque yo decía, yo no lo tengo, en una oración, no sé si ustedes conozcan o recuerden a Javier y a Dora, los coordinadores anteriores, pues son compadres de nosotros, ellos vivían en Aguascalientes y fuimos a visitarlos y sus vecinas, cuando supieron que íbamos, querían que si orábamos por ellas, unas vecinas. Y yo decía, bueno, pues sí, pues nosotros como que, bueno, está bien. Entonces, para no hacérselos tan largo, estábamos en la oración y estaba orando no sé quién en lenguas, y yo estaba entendiendo lo que decía, o lo oía hoy dentro de mí. Es como te explico. Entendía aquí en mi pensamiento, en mi interior, no por fuera, no como cuando alguien te susurra, no, dentro, como el pensamiento, el interior. Y yo, ay, y lo pensé, recuerdo muy bien que dije, ay, yo bien, bien creída, como si yo tuviera el don de interpretación. Lo pensé, no dije nada. Y en eso volteé a mi compadre Javier, que el Señor lo toma a veces también muy fuerte, y es muy fuerte, y me habló bien fuerte y me dijo, comadre, el Señor está hablando a través, está queriendo interpretar a través de ti, y tú lo estás oyendo. Dice que hables, que no te quedes callada, así, con autoridad y vocerrón. Hasta yo me quedé, ok, está bueno, porque yo tenía miedo. Yo sí, tenía miedo de ser yo, de que yo me esté pirando y que yo esté diciendo. Y pues ya sí dije, no, pues así pues sí, ¿verdad? Entonces ya empecé a decir, y justo era lo que la persona le estaba preguntando al Señor y el Señor le estaba respondiendo. Entonces, sí, después pasó mucho tiempo, no crean que de ahí cada oración y todo. Hay veces que sí el Señor se manifiesta así, últimamente sí me ha pasado, que habla, que puedo interpretar, y hay muchas veces que no. Entonces, aquí no es de ley que tenga que haber un intérprete al don de lenguas, no es de ley, pero pues es lo más conveniente, ¿verdad? Que es lo mejor. Y a lo mejor sí hay, como en mi caso, pero pues tienen uno miedo y no lo quiere uno decir. Entonces, si alguna vez les pasa que están en una oración y están entendiendo o sienten que el Señor está dando un mensaje y no se atreven a decirlo, escríbanlo y pásenselo a su coordinador, al que esté dirigiendo la oración. Mira, yo sentí que el Señor dijo esto, y ya ahí para que él interprete, o te dice, dilo, y ya lo dices, y ahí se confirma. Si es de Dios, se va a confirmar, y si no, no pasa nada. No pasa nada, ok, yo pensé, pero qué mejor decir,
lo dije, aunque no era, bueno, ups, no pasa nada, no hay pena, fui yo, a que, ¿qué tal si el Señor sí está diciendo yo me lo callo y el Señor no puede hablar porque uno no quiso, ¿verdad? Sí, Más que nada es eso. Espero haber aclarado tu duda. Sí. sí, hermana. Gracias. Nada, ¿alguien más quiere comentar algo? Mm. Jelly, Marta, ¿quieres decir algo? ¿No? No, hermanita. Bueno, nada más que uno está aprendiendo muchas cosas que por medio del Espíritu Santo usted no nos está diciendo. Hay muchas cosas que a veces ignoramos y y Dios se manifiesta de esta manera. Gloria a Está Dios. nos anunciando lo que Él quiere que tengamos y también que nos preparemos, o sea, como usted dice, como servidores, ¿verdad? Que lleguemos a ese silencio para saber escucharlo a Él, qué es lo que quiere, y seamos como esas lenguas, pues nuevas, ¿verdad? Para anunciar también lo que Él quiere a los demás, por medio del Espíritu Santo. Bueno, yo sentí eso, hermano. Amén. Qué bueno que lo mencionas, qué bueno que lo mencionas, porque con estos cambios, bueno, ahorita que se conectaron más, no sé, les había comentado al inicio que bueno, pues esta va a ser las clases del último, de este mes, ya para cerrar este módulo de espíritu y palabra. En noviembre va a ser presencial con David Ibere, creo que va a ser el 9 de noviembre, y ya nada más va a ser una vez al mes, ya no va a estar en línea. Y ya en enero vamos a retomar, vamos a ver quienes quieren seguir perseverando, quienes no perseveraron, que ya no se, que les digo que ya están anotados en el grupo, pero que no se conectan o que no van a la presencial, y se han perdido de clases, pues vamos a tratar de ponerlos al corriente, darles todo esa Ujú. formación. Pero también quiero pedirles que no se desanimen. Sé que a lo mejor muchos de ustedes a lo mejor no pueden presenciar. Yo les exhorto a que pues ustedes lo platiquen con David Ibere, su iniciativa de querer seguir aprendiendo, si no pueden presencial, que si quieren en línea, pues igual lo podemos manejar, yo no tengo ningún inconveniente. Aquí lo principal, hermanos, es de que sigamos formándonos, pero también aparte de seguir formándonos en la escuela, en esta escuela, pues que también no perdamos el ir a nuestras comunidades, en seguir también caminando en nuestras comunidades, porque es a la par, ¿verdad? Tiene que ser a la par, seguir, ir a nuestras Ujú. reuniones y seguir aprendiendo, tiene que ser ir de la mano. Yo sé que a veces se nos complica, yo lo sé porque a mí también se me complica a veces también ir a mis reuniones, porque no es aquí al lado, mis reuniones están hasta Mitras, ¿sí? Y a veces se me complica por una u otra cosa, pero lo importante sí es tener la vida en comunidad, ¿verdad? Para seguir caminando y aparte acrecentarlo con esta formación que pues nos dan nuestros hermanos del Nacional, que nos pasa toda esta enseñanza en la que podamos compartir y crecer juntos, vamos caminando juntos, vamos aprendiendo juntos, cada quien con sus experiencias, y todo, pues todo va haciendo que crezcamos también espiritualmente, pues en nuestras vidas, como renovación carismática, como carismáticos que somos. Entonces, no se desanimen, si no pueden ir, se les dificulta. Es una vez al mes, nada más. Va a ser una vez al mes la presencial, pero sí va a ser de 9 a 1, si es toda la mañana. Pero pues ya no tendrían que estarse conectando cada sábado. Eso es lo que ellos proponen. Hicimos la encuesta para ver, pues,
cuántos más querían, ¿verdad? Lo que la mayoría dijera. Y bueno, la mayoría escogió presencial, no fue tanto de que nosotros hayamos escogido. Nada más 4 pusieron en línea y 9 pusieron presencial, aunque faltó muchísima gente más de votar, porque somos 40 y pues nada más como 12 o 13 votamos, pues la verdad, pues son los interesados, ¿verdad? Realmente los que votaron. Entonces, si ustedes no se dieron cuenta y no votaron, pues pueden agregarlo. Si tienen alguna sugerencia, pues yo les pido que se los comenten a David y Bere, que pues son los coordinadores, ¿verdad? Y ya vemos, ya vemos qué va pasando. Igual el otro año, si son bastantitos que no pueden conectarse, pues lo podemos seguir en línea. Pero digo, lo vamos platicando y lo vamos viendo. No hay ningún problema. Ujú. Y seguir perseverando para poder seguir anunciando la palabra de Dios. Sandra, Mande. buenas tardes. Sí, buenas tardes. Soy Bere. Estás como Carmen Galván. Sí, es que es el celular de mi mamá y ella también está en la escuela. Nada más Ah, qué bien. sí, fui a compartir en la mañana un querigma y se me quedó el celular. Ah, Por está eso, bien. nada más, para los hermanos. Como lo dice esta Sandra, sería el 9 de noviembre, presencial, de 9 a 1, para que por favor hagamos lo posible, el esfuerzo por asistir. Y pues la sede, si alguien quiere que sea en su parroquia, mándenos un WhatsApp y podemos hacerlo en su parroquia. Está esa opción de ir rotando la sede para que no se les haga tan complicado, ¿verdad? Yes. Para que chequen esa opción. Y no se desanimen, ¿eh? No se desanimen, hay que continuar. Hay que continuar. Presencial o en línea, lo que sea, pero sí hay que continuar. ¿Sí? Bueno, ¿alguien más quiere comentar algo? No sé, Vera, ¿quieres decir algo más? No, no, Sandra, está bien. Bueno, ¿alguien quiere terminar con la oración? La oración final. O dedazo. Dedazo. Sí, entienden. Dedazo. Conchita, ándale, Conchita. Bueno, ponemos en presencia del Señor, en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Señor, damos gracias en este día, Señor, por toda la enseñanza por medio de nuestra hermana Sandra. Síguenos inspirando con tu Santo Espíritu, Padre Santo, a los que estamos muy, muy pobres pues que nos falta mucho dar a conocer tu palabra. Pues para esto son estas enseñanzas, Señor. Nada más te pedimos envíes tu Santo Espíritu para no flaquear y seguir haciendo tu voluntad. Gracias, Señor, por todo lo recibido el día de hoy, por tanta enseñanza. Nos llenamos de ti, Señor. En esta enseñanza aprendemos mucho de tu palabra y pues síguenos poniendo estas personas que nos sigan llenando de ti y aprendiendo cada día más. Te lo pedimos, te damos gracias en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias. Que tengan un bonito fin de semana y excelente inicio de semana también, de lleno de bendiciones. Igualmente. Igualmente. Un abrazo bien fuerte a Igualmente cada para una. Gracias, Abrazo. Cada una. igualmente. Bendiciones. Gracias. Bendiciones a todos. Saludos, hermanos. Bendiciones para todos. Saludos. Bendiciones.